¿Qué tal? Vamos a iniciar con el primer tema de este bloque, el segundo bloque, que es la materia de química analítica 1. Y vamos a empezar con la introducción de los métodos químicos. En los métodos de químicos son métodos analíticos o métodos de análisis químicos que permiten el análisis en dos tipos, el cualitativo y el cuantitativo. Y estos normalmente requieren cierta instrumentación sofisticada, en el cual pues tiene que ser operado por personal especializado. Las propiedades que se analizan son varias. Eh, Entre ellas se encuentran la masa, la composición química, la estructura molecular, la reactividad, interacciones entre moléculas, etc. Ahora bien, las aplicaciones de este tipo de análisis van desde la identificación de moléculas presentes en una muestra hasta la validación de métodos de producción. Y vamos a ver nosotros en cómo se llevan a cabo esos análisis químicos, cómo se realizan. Dentro de los métodos químicos, perdón, son muy importantes. Desde los primeros días de la química han sido sumamente importantes y bueno, están establecidos o han sido establecidos para determinar qué elementos están presentes en una muestra. Bueno, hoy en día tenemos algunos métodos clásicos todavía que se utilizan en los laboratorios, en este caso los análisis cualitativos, para la detección de un compuesto determinado, y las pruebas de llama, por ejemplo, para detectar la presencia de ciertos iones metálicos. Entonces, vamos a ver que los análisis o los métodos analíticos se han mejorado considerablemente mediante el desarrollo de instrumentos tecnológicos. Y conforme han avanzado, pues hay nuevas tecnologías también que han habilitado o han posibilitado más bien estas nuevas, el realizar nuevos análisis que son mucho más rápidos y eficaces. ¿Ok? Y entonces vamos a dar una pequeña introducción de este tema, eh, en el cual pues esa es una importancia. A lo mejor alguno de ustedes ya trabaja en el laboratorio o es analista. Y bueno, estos conceptos pues van a ser muy familiarizados, ¿no? Muy familiares para ustedes. Muy bien. Yo voy a presentarles este tema y bueno, cualquier duda que surja, podemos ir, ¿de acuerdo? Introducción al análisis químico y bueno, vamos a ver las generalidades, análisis cualitativo y análisis cuantitativo, conceptos básicos del análisis químico, clasificación de los métodos de análisis y el proceso analítico. Me gustaría empezar con las generalidades. Bueno, vemos que la química analítica o los métodos analíticos es una ciencia de medición. Separa, identifica y cuantifica cada uno de los componentes que se encuentran en una muestra de materia. Para ello se desarrolla y mejora métodos e instrumentos, ¿no? Pues, como ya lo mencioné, que es la química analítica, la cual mencionábamos que está dividida en dos tipos, que es la cuantitativa y cualitativa, ¿no? Ahora bien, también esta química analítica nos lleva a un análisis químico, el cual es una parte práctica, como bien lo dice aquí, de la química analítica, que aplica los métodos de análisis para resolver problemas. Como ya lo mencionamos, podemos identificar algunos elementos dentro de una muestra, ¿no? Algún analito, como se le llama también. Bien, como ya mencioné, entonces el análisis químico lo vamos a dividir en dos partes, en el análisis cualitativo y en el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo nos identifica cada una de las especies que componen nuestra muestra y en el cuantitativo precisamente vamos a determinar qué cantidad específicamente se encuentra de cada uno de los componentes en la muestra. ¿Sí? Eso es en términos numéricos, desde luego. Para ello, pues, nosotros vamos a hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en la industria del análisis clínico, podemos determinar glucosa, colesterol, triglicéridos, hierro, ferritina, albumina, ácido úrico, etc. Y nosotros podemos también, en la industria química, la que a nosotros nos compete, pues podemos determinar algunos metales como fierro, hierro, calcio, ¿no? La presencia de cloruros en aguas, por ejemplo, este,
por medio de la identificación a partir de la precipitación del cloruro de, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la importancia de la química analítica? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la química analítica está relacionada con varias ciencias como son la geología, la biología, la química, la ingeniería, la medicina, la física, ciencia de los materiales, las ciencias sociales también, la agricultura y ciencias ambientales. Cada una de estas ramas tienen que ver de alguna manera con esta ciencia, ¿no? Que es la química analítica y si nos damos cuenta va muy de la mano, ¿no? ¿Por qué en las ciencias sociales o por qué en la agricultura? La química analítica nos ayuda a determinar, ¿no? Por ejemplo, las personas que los, eh, los historiadores o aquellas personas que hacen, que tienen que ver con las ciencias sociales o con la geología, por ejemplo, identificación de ciertos em, este, vestigios que hayan encontrado, ajá, para determinar el tiempo que tienen desde que fueron, eh, pues no sé, encontrados hasta la fecha en la que fueron, este, eh, que fueron, eh, no sé, otras eras que fueron, muertos o no sé, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte. La agricultura, bueno, porque ustedes pueden hacer análisis de suelos. Eh, Les comento rápidamente, yo tuve la oportunidad de trabajar con un chico en una institución educativa y se hizo el análisis de partículas de ciertos fertilizantes en la zona de Sotiapan, para la siembra de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí esa parte ustedes pueden hacer el análisis de suelos, qué tipo de suelo es, qué tipo de nutrientes tiene, etcétera, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, pues tiene relación con esto, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos básicos del análisis químico, como son la muestra, que esa muestra es la parte representativa de la materia objeto de análisis. Ajá, nosotros vamos a tomar ciertas muestras, o ustedes, ¿no? Ya en el campo laboral, dice cuando les dicen, no, pues hay que mostrar cierto producto o cierto, eh, no sé, este, cierta elemento que tienen dentro de su centro de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, de esa muestra ustedes van a tomar las famosas alícuotas, ¿no? La preparación es una fracción que ustedes toman una porción pequeña de esa muestra para poder analizarla, ¿no? Y bueno, el analito dice que es la especie química o objeto de análisis también. Y bueno, la matriz de la muestra dice que son especies químicas que acompañan al analito en la muestra. Ujú. La técnica analítica, esa va a ser el medio que ustedes van a utilizar para obtener la información del analito. Ya ustedes determinarían si es un análisis instrumental, un análisis volumétrico, etc. El método analítico, secuencia de operaciones y técnicas aplicadas para el análisis de una muestra. Por ejemplo, nuevamente aquí, la glucosa en sangre, se muestra es la sangre, el analito es la glucosa, la matriz, las proteínas, sales, minerales, colesterol, etc. Y la técnica analítica es la espectrofotometría y absorción molecular visible. Y el método analítico, bueno, implica desde la toma de la muestra hasta la obtención del resultado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, por ejemplo, si vamos a determinar cloruros, que tenemos que tener nuestra muestra, pues agua. El analito, pues es el cloruro. La matriz que haríamos, pues diferentes minerales que pudieran, que dentro de esa muestra pudiéramos encontrar algunos otros, ¿no? Y la técnica, pues tendríamos que utilizar, por ejemplo, ustedes cloruros, pues una técnica volumétrica, ¿uh? Que puede ser y el método analítico, pues va a considerarse desde ustedes toman la muestra hasta la obtención de resultados, ¿no? Los cálculos que ustedes puedan realizar a partir de este. ¿Okay? Otros conceptos también que son importantes, que es el interferente. Este interferente dice que es especie química distinta del analito, que aumenta o disminuye la respuesta del analito bajo el método aplicado. Por ejemplo, analito de calcio 2, que podemos, o aluminio 3, es un interferente. Si la determinación se lleva a cabo por gradación de DTA, la interferencia pues es positiva, ¿no? Ahora, enmascaramiento. Dice que esta es la transformación del inferente en otra especie química que no es detectada con la técnica analítica empleada. Por ejemplo, tenemos aluminio
e hidróxido, pues vamos a formar de hidróxido de aluminio. Esta especie química que no es en ese método analítico que estamos utilizando, pudiera ser que este no lo vamos a nosotros a detectar, ¿no? No lo vamos, ¿por qué? Porque no es específicamente para este, para este ejemplo, ¿no? O para este compuesto. La disolución estándar, la disolución conteniendo el analito en concentración perfectamente conocida. Por ejemplo, la disolución acuosa contiene glucosa en una concentración exacta de 75 miligramos por decilitro. En la curva de calibrado, esta curva de calibrado, bueno, podemos hacerla mediante una gráfica, la cual se representa la señal analítica monitorizada frente a la concentración del analito. Esto va a ser de acuerdo a los datos que nosotros obtengamos. Bien, ahora podemos hacer mediciones en el análisis cuantitativo. Por ejemplo, hay varias mediciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el peso, el volumen de la muestra, la cantidad proporcional de la cantidad a la cantidad del analito en la muestra. Y vamos a ver que estas mediciones podemos utilizar diferentes métodos analíticos como ya lo mencionamos en un principio. Y entonces aquí tenemos la clasificación de los métodos de análisis. En los métodos clásicos se basan en propiedades químicas de los analíticos, por ejemplo, la volumetría, la gravimetría, que son algunas de las que yo mencionaba hace un momento, ¿no? En los métodos instrumentales se basan en propiedades tanto químicas como físicas de los analíticos. Se clasifica según la propiedad que se mide en espectroscópicos, electroquímicos, misceláneos, etc. Y en los métodos de separación, eso tiene como finalidad inicial de estos métodos era separar los inferentes antes de proceder a aplicar la técnica analítica seleccionada. En la actualidad dice que existen métodos de separación, que son los métodos en sí mismos, como por ejemplo la cromatografía. En estas podemos separar, ¿no?, aquellos inferentes que no son causa de estudio, pero podemos separarlos, ¿no?, para precisamente quedarnos únicamente con aquellos que necesitamos analizar, ¿no?, y saber qué presencia tienen y en qué cantidad, ¿no?, qué cantidad tenemos de ellos. Bien, entonces el proceso analítico en el análisis químico alcanza sus objetivos y mediante un proceso analítico. ¿Qué es esto? Que es la aplicación de un método científico, implicando cada uno de los pasos que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver? Es el problema, ¿no? ¿Qué es lo qué situación tenemos? ¿Qué es lo que queremos determinar? A partir de esa muestra, de ese que tengamos nosotros, vamos a determinar el método analítico que vamos a utilizar. ¿Ah? Entonces hay que hacer la toma de la muestra, hay muestrearlo, el tratamiento que se le va a dar a esa muestra previa para poder analizar. Como decíamos hace un momento, a lo mejor tenemos que hacer algún método de inferencia para poder quitar aquellos mm, posibles elementos que puedan estar interfiriendo, ¿no? Y el proceso de medida. Una vez que ya tenemos nuestro tratamiento de la muestra, vamos al proceso de medida, el tratamiento de los datos, la valoración de los resultados y el informe de conclusiones. Entonces, si nos damos cuenta, es un método científico que regularmente, bueno, ya nosotros hemos escuchado o hemos utilizado en algunas investigaciones o en algunos trabajos que ustedes hagan, ¿no? Y bien, las etapas del procesamiento analítico, primero tenemos que definir el problema. En esa etapa, dice la primera etapa que se plantea el tipo de análisis requerido y la escala de trabajo. Y lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, se pretende contrastar el contenido real de ácido acetalicílico en un producto farmacéutico con el valor suministrado por el fabricante. Ya tenemos qué situación vamos a realizar, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues que necesitamos saber qué tanto ácido acetilcílico tiene un producto y a partir de quién, pues de un producto ya elaborado, ¿no? Tenemos que ver qué tanto. Por eso dice que se pretende constatar. Vamos a constatar el contenido real en un producto farmacéutico. Ahí nosotros tendríamos que valorar qué tanto. Y desde luego, pues vamos a ver cuál es la selección del método de análisis que vamos a realizar ahí.
tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones importantes, como las que ustedes ven aquí. Bueno, aquí como pueden ustedes ver, decíamos que la selección del método de análisis debemos tener algunas consideraciones. Por ejemplo, em, la exactitud requerida en los resultados, la disponibilidad de tiempo y de dinero para realizar el estudio, número de muestras a analizar, la concentración esperada del analito de la muestra, la complejidad de esta muestra bajo el análisis que nosotros vamos a utilizar, y bueno, buscar en la bibliografía procedimientos apropiados o si es necesario poner a punto nuevos procedimientos analíticos para llevar a cabo el mismo, ¿no? También podemos apoyarnos en las normas. Ya en las normas vienen algunos procesos o algunas técnicas que nos pudieran servir, ¿no? Em, También, bueno, vamos a ver que esta parte, la etapa de la selección del método es una parte crucial, como dice aquí, para el éxito de los resultados. Ajá. Bien pudiéramos, dependiendo, claro está, del tipo de muestra que vamos a analizar, es el tipo de método que vamos a utilizar, ¿verdad? Como ya lo mencionamos anteriormente. Em, la toma de muestra, como bien dijimos, o el muestreo, es un plan que se tiene que ejecutar, es decir, esa estrategia que tenemos que seguir nosotros para garantizar que los resultados que vamos a obtener sean exactamente verídicos y concretos, ¿no? En realidad, pues también igual que reflejen, dice la realidad del material analizado. ¿Qué características debe cumplir la muestra? Debe ser representativa del material a analizar, debe ser homogénea también, lo cual significa que debe ser igual en todas sus partes. ¿Ok? Y bueno, se reduce el error en los resultados. Y bueno, en algunos casos, pues la muestra también tiene que tener cierto tratamiento. Es decir, cómo vamos a nosotros a llevar a cabo ese análisis, ¿no? Obviamente, dependiendo, dice como aquí dice, son escasos los problemas que se pueden resolver si se inicia tanto tratamiento de nuestra muestra, ¿no? Lo habitual es que la muestra necesite algún tipo de tratamiento con el fin de que, primero, preparar la forma y tamaño de la muestra, así como la concentración del analito o analitos que sea más adecuado para la técnica seleccionada. Y bueno, como ya lo dijimos también, eliminar las inferencias matriciales, ¿no? ¿Qué consideraciones importantes durante esta etapa de la preparación de muestra ustedes deben tomar en cuenta? Bueno, una es la preparación de la muestra, no puede implicar pérdidas del analito ni tampoco contaminaciones. Aquí es bien importante poder tener buenas condiciones de su muestra. A veces, eh, bueno, obviamente con la práctica todo uno va mejorando, pero a veces cuando se inicia tienden a no ser precisos, ¿no? En la medición, en algunas mediciones. Entonces, eso puede implicar que ustedes puedan tener pérdidas en su muestra, ¿no? Contaminaciones también. A veces yo siempre recomiendo, obviamente ya en los laboratorios grandes, pues ya no, eso ya está de más, ¿no? Pero siempre recomiendo, por ejemplo, el laboratorio escolar, que laven todos sus materiales, que sean, en algunos casos que sean esterilizados, por ejemplo, pero que estén en buenas condiciones para que en ese caso, como dice aquí, no se contamine su muestra, ¿no? Se debe transformar el analito en una mejor forma química para el método analítico seleccionado, también es importante. La preparación que puedan tener, las diluciones que puedan llevarse a cabo para este caso, ¿no? Es necesario dice, eliminar las inferencias de la matriz, mejorando así la selectividad del método. No se deben introducir nuevas interferencias. ¿Por qué? Porque eso podría no dar un resultado adecuado de nuestra muestra, ¿no? Y debe de considerarse la dilución o la preconcentración del analito, de manera que se haya dice, en el intervalo de la linealidad del método seleccionado. Eso también es bien importante que ustedes vean qué tanto se va a diluir en la muestra, ¿no? Las alícuotas que van a tomar, qué tanto van a tomar esa alícuota para llevar a cierto em, aforo, ¿no? Por ejemplo, si son 100 mililitros de la muestra, y meterla en un matrazaporado, ¿no? Por ejemplo, no sé, si son varias concentraciones de cero a 10, por ejemplo, entonces en un matrazaporado de 100 mililitros se van a ir colocando
esas alícuotas y irlo evaporando a 100 mililitros, ¿no? Em, la mayoría de esas técnicas analíticas muestran estado líquido. Si la muestra es sólida, pues hay que hacer a lo mejor alguna molienda, de tal manera que tenemos que triturar la, la- la- la muestra para disminuir el tamaño de la partícula, ¿no? Si el análisis no va a ser inmediato, pues hay que hacer un almacenamiento. Cuidar a veces la muestra puede ser que cuidarla de la luz, de ciertos, que pueden ser interferencias que pueden afectar la muestra, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, nos dice que se puede utilizar para la molienda un triturador, en este caso un mortero, para que pueda disminuir el tamaño de las partículas, ¿no? Y bueno, una vez que pueda ser disuelta la muestra ya sea en un solvente propio para la misma, ¿no? Ahí dependerá obviamente del tipo de análisis que se va a hacer. Dice si el analito es un gas disuelto en un líquido, doble recipiente sellado para su almacenamiento. Eso es importante también. ¿Para qué? Para que no podamos tener pérdida de la muestra. Puede hacer, por ejemplo, aquí como dice, puede evaporarse el disolvente en la cual están ustedes están agregando su muestra y de esa manera también puedan perder, ¿no? Una cierta cantidad.